Hola, mi nombre es Diana. Y Andrés. Hoy queremos contarte cómo empezó este sueño llamado Diseñar y viajar. Este sueño comienza hace unos años, con nuestro propósito de que nos casamos, siempre fue viajar, conocer nuevas culturas, conocer nuevos lugares. Y ese es el sueño que nos acompaña, ¿cierto, amor? Así es, desde hace, incluso mucho antes, ya teníamos ese propósito en nuestro corazón de salir, conocer el mundo, viajar. Y cuando nos casamos fue como consolidar todo esto en todo el propósito que íbamos a hacer en nuestro matrimonio, los planes, los proyectos, todos los enfocábamos en torno a este sueño. Actualmente tenemos 5 años ya de casados y estamos planeando todo nuestro viaje. No va a ser como una guía o va a ser como el paso a paso de cada país donde vamos a ir, sino que vamos a ir construyendo nuestro viaje a medida que vayamos recorriendo. Renuncié ya hace 2 años y ya estoy emprendiendo con todo un tema de edición de videos, de creación de invitaciones. Más adelante les voy a mostrar. Cuando uno decide renunciar o cambiar de estilo de vida en su profesión, es un proceso, no es que de aquí a la mañana ya no quiero más estar aquí en esta empresa, no quiero estar más haciendo esto, me voy. Yo cuando renuncié le coloqué una fecha y fue más de un año que yo programé mi retiro, prácticamente. Fue como decir, no voy a renunciar simplemente hasta que no tenga ya por fuera, o sea, no suelto esta mano hasta que no tenga algo acá. Y fue empezar con mi emprendimiento mientras trabajaba, o sea, era llegar en las noches, trasnochar, crear contenido, hacer visible la marca. Mientras trabajaba. A veces te llevas el portátil. Yo me llevaba el portátil. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que venía trabajando pues en estas empresas, ya en pandemia nos dicen, chao, ya aquí se acabó, váyanse para su casa. Y pues afortunadamente ya venía yo con esa inquietud, entonces empecé a tener mis primeros clientes, empecé a trabajar con personas incluso en otros países, entonces eso nos abrió mucho más la perspectiva, nos hizo pues mucho más real la posibilidad de trabajar desde nuestra casa. Y pues ya voy a cumplir este año 4 años con mi negocio, con mi marca personal. Yo soy diseñadora gráfica, me dedico a diseñar branding e identidades visuales para marcas profesionales como psicólogos, como mentores, como terapeutas, abogados, todas las personas pues que trabajen bajo su propio nombre. Entonces este proyecto de diseñar y viajar es una pareja completamente real de cómo paso a paso nosotros construimos nuestro sueño y nuestro viaje. Cómo desde nuestros trabajos, desde nuestros emprendimientos, de cada uno vamos haciendo esos recursos para poder viajar a un lugar diferente. Entonces todo es como un paso a paso, porque para este proyecto, para el sueño de viajar, el sueño de diseñar viajando, se deben pasar unas etapas en las que renunciamos a nuestro empleo, renunciamos a nuestra comodidad, porque también ahorita no estamos en uno de nuestros apartamentos, sino que estamos en la casa de mis padres y estamos en un cuarto, tenemos nuestras oficinas, las acomodamos como pudimos. Bueno, y aquí les vamos a compartir también como todo también la mudanza, ¿no? Eso fue otro proceso que también en mi caso, por ejemplo, me dio súper fuerte porque era un lugar muy agradable, tranquilo, con mucha naturaleza, y pasar pues como que a soltar esto y como que es duro, es difícil a veces porque estamos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de comodidad, entonces siempre es un proceso que lleva más la adaptación a un nuevo espacio, a compartir con mis suegros, que son unas personas maravillosas, súper tranquilas. Igual todo cambio nos genera cierto choque y cierto tema pues como emocional. No, y aprendizaje, porque también nosotros, si nuestro propósito es viajar a diferentes países, no sabemos en qué lugar vamos a trabajar, con qué internet nos vamos a encontrar, el clima, el tema de las condiciones donde vamos a trabajar para poder, digamos, solventar todo ese viaje que vamos a hacer. Exacto, y es tener todo el tiempo, mi esposo me recordaba como que acuérdese que en otros países no vamos a tener el silencio que teníamos, no vamos a tener el clima que quieres en todo tiempo, entonces yo como que eso me ayudaba un poquito como a tranquilizarme y también como a retarme en que no todo va a estar, digamos, como lo esperamos todo el tiempo. Entonces, nosotros siempre hemos sido mucho como que
si nos mentalizamos y nos enfocamos en algo, todo empieza a acomodarse en torno a eso. Así fue con el primer apartamento que compramos, luego cómo íbamos a pagarlo, cómo íbamos a adecuarlo, a remodelarlo, pero a un lado siempre estaba ahí presente ese sueño. Por ejemplo, cuando empezamos, aquí les vamos a poner una foto de cuando empezamos, nuestro televisor literalmente estaba en el piso. No compramos la super sala, todo perfecto, sino que pusimos unas estivas, acomodamos un colchón y allí se sentaban las visitas literal. Tampoco comedor, luego bueno, todo lo fuimos adecuando, pero porque era una austeridad con propósito de no endeudarnos, de no meternos en el supercrédito hipotecario. Nuestro propósito más que todo es que va a ser una experiencia que vamos a tener para poder ver cuando ya estemos en nuestra edad adulta. Nuestro sueño es decir, mira lo que hacemos cuando jóvenes, cumplimos nuestro sueño. Es poder guardar esa bitácora y ese recuerdo para nosotros mismos en el futuro. Muchas veces vemos personas viajando, publicando y todo, pero nunca te muestran el detrás de cámaras, nunca hablan de qué han hecho para llegar hasta allá. No ha sido tampoco como que ay, dejaron de vivir o dejaron de disfrutar por mucho tiempo, no, porque lo hacíamos de una forma prudente, sí hacíamos uno que otro viaje, a veces viajamos 3 veces al año y todo, el tema de las millas también nos han ayudado mucho. El uso de las millas. Han sido CDTs, han sido fiducias, han sido un buen manejo de los ahorros para que nos generen intereses. Entonces todo ese detrás de cámaras que muchas veces las personas no cuentan, eso es lo que nosotros queremos conseguir con todo eso, con compartir también esa información que tal vez a otras personas que tengan sueños, no precisamente solo de viajar, sino de emprender, de comprar una vivienda, de buscar, bueno, sea cual sea el sueño, vean que sí es posible hacerlo, pero mejor dicho, con enfoque total, con enfoque, con estrategia, de la mano de Dios, juntos también, si son pareja, que ambos puedan participar en esto. Y fueron varios años renunciando a la idea de que ese año sí era. Entonces nosotros empezamos como a decir en el 2021, este año es este año, sí, no, este año todavía no. Y así, el 2022 me acuerdo por ahí también escribía, no, este año tampoco. Entonces, así es. Fue como, sí, mantener ese sueño ahí, ponérselo a Dios, ya como que en cierto momento como que soltémoslo y dejemos que Dios sea el que organice, que nos guíe, y así fue. Cuando tú le contaste a tus papás, mis suegros, de que queríamos pues saber si podíamos estar aquí en unos 2, 3 meses, que hasta hoy son ya como 7 meses. 7 meses. Ellos de una nos dijeron, sí, háganle, ¿para cuándo? Vamos a, entonces don Fernando, mi suegro, ya yo paso por ustedes y les voy trayendo, pues como vamos trayendo las cosas y no sé qué, y eso fue como, sí, Dios mío, nosotros esto... en la comodidad de nuestro apartamento, sí, ya vamos a arrancar. Vamos a pasarnos a donde mis papás y y lo otro. Cuando no, ya, o sea, ya, pónganle acelerador a eso, porque hay que alquilar el apartamento, hay que hacer varias cosas, hay que proyectar. Teníamos fecha de viaje cuando nos pasamos acá, literalmente nunca hemos tenido... no teníamos programado ya, mejor dicho, vamos a viajar en tal mes, no, o sea, eso es, lo teníamos planeado, y también ese impulso de ya dejar nuestro espacio, también es ponerle motores a ese sueño. Sí, total. ¿Ya? Y fue eso, ese impulso que nos dio mi suegro, que le agradecemos muchísimo porque, claro, se nos anticipó muchísimo. Nosotros pensamos 3 meses y ya van 7 meses, y en esos 7 meses han pasado muchísimas cosas. Cosas que yo diría en 3 meses no hubiéramos hecho. No. Remodelamos el apartamento para poderlo entregar a una inmobiliaria, luego que buscar el inquilino, luego que varias cosas que fueron surgiendo en el camino. Así es. Duelos también, cosas familiares, cosas súper fuertes que en el camino también nos han ido como moldeando para este paso que vamos a dar. Así es, y también hemos tenido la oportunidad de acercarnos más a Dios. Yo diría que este año ha sido de bendición, en el sentido en que antes del viaje no incluíamos tanto a Dios en nuestro sueño. Creo que hoy ya es nuestro guía. Porque antes, listo, uno decía, bueno, sí, yo creo en Dios, esto y lo otro, pero era a nuestro parecer. Y ahorita ya, digamos, tener, y gracias a Dios, poder acercarnos a un espacio con personas que nos han acogido como una familia, que han estado allí firmes,
en ciertas situaciones, en ciertos momentos, que hoy queremos agradecerles de todo corazón, porque han sido esa fortaleza. Y sin esa presencia real de Dios en nuestra vida, pues tal vez no estaríamos como en este gran paso que esperamos y le hemos puesto a Dios delante de él, este sueño. Finalmente se lo hemos entregado totalmente a Él. Todo lo que ha ido pasando no ha sido nada forzado. Yo digo que Dios ha puesto como cada fichita todo este tiempo en su lugar, y a veces ni siquiera nosotros podemos a hoy explicar cómo ha sucedido cada cosa. Bueno, y esta es otra parte también, pues que ha sido un reto en nuestro viaje, y es, pues saben que se vuelve un miembro importante de nuestra familia, que también es un reto dejarlos, porque sabemos que para viajar con ellos es ciertos requisitos, ciertas cosas en los vuelos, etcétera, todo lo que piden. Entonces, este pequeñín de aquí, Rufi, se va a quedar en la casa de mi mamá, que también con mi hermana, que también es un apoyo súper grande. Muchas personas tal vez no tengan con quién definitivamente dejarlos, y pues es duro porque uno tampoco los piensa dejar a ellos tirados. Entonces también agradecerle a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina Ángela, que lo ama y que lo van a tener súper bien, y que pues va a estar allá con sus otras primitas. Es un proyecto que involucra también a muchas personas, porque dejar este chip también es muy duro para nosotros, porque pues es el consentido de la casa. El consentido de la casa. Y pues agradezco mucho a mi suegra, a mi cuñada, que pues van a estar con él pendiente de él mientras nosotros emprendemos este viaje. Agradecerle mucho a nuestra familia, porque también han sido parte de este propósito, de este sueño. Desde el minuto uno que les contamos nuestro sueño, siempre ha sido ese apoyo. Esperamos ansiosos este conteo regresivo. Esperamos estarles compartiendo por aquí videos, historias, anécdotas, y pues que ustedes también nos tengan a nosotros en sus oraciones en todo el tiempo, para que todo salga súper bien. Chao. Chao.